amigas, estamos de regreso y como les hablábamos al inicio del programa, en este segmento estaremos hablando acerca de los valores, qué tan importante es y la seguridad ciudadana. Y en esta mañana ya nos está visitando el doctor Jaime del Castillo. Él es abogado, también periodista. En esta mañana juntamente con nuestro amigo Victorino, él está también abogado. Estaremos compartiendo y hablando un poquito más acerca de los valores, si existen o no existen, qué son los valores y qué tan importante es poder conocer acerca de este tema. Muy buenos días, doctor. Gracias por visitarnos, Reinas en Acción. Su saludo para todas las reinas, por favor. Por favor, un saludo para todo su respetable público y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al respetable. También Victorino, como siempre, todos los jueves. Rosario, buenos días y buenos días a todos los amigos que nos siguen todos los jueves en este campo jurídico. Para mí es un honor verdaderamente el día de hoy estar conjuntamente con un maestro que ha sido mi profesor en la universidad. ¿Tu profesor? Claro que sí. Entonces, para mí es un orgullo estar acá con él conjuntamente para compartir un tema de los valores y seguridad ciudadana. Él, no obstante, es abogado, es politólogo y periodista. Es un honor tenerlo casualmente el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces el tema que estaremos hablando es acerca de los valores. La pregunta es, ¿qué son los valores? Bueno, existe toda una disquisición y todo un pleito entre muchos filósofos y tratadistas, pero realmente el valor es la expresión humana más importante desde el punto de vista subjetivo que le genera identidad, no solamente individual, sino colectivo. Por valores han habido inclusive guerras universales, ¿no? Y por valores el hombre también se transforma y cambia, pasa a ser hasta genio, ¿no es cierto? Entonces los valores son algo importantísimo en una ciudad y en una república. Y esto implica mucho en el tema álgido hoy de la inseguridad ciudadana. ¿Hasta qué punto se está trabajando el tema de los valores para reducir el tema de la inseguridad ciudadana? Porque no solamente es bala, persecución, cárceles, derecho penal, sino también el tema de los valores, que se tiene que trabajar en una ciudad, ¿no? Sobre todo Lima Metropolitana es una ciudad que necesita determinados valores. ¿Cuáles son estos? ¿Qué se está haciendo? Ese es el tema que debemos tratar, ¿no? Doctor, ¿existen los valores en nuestro país ahora? Evidentemente que existen los valores en nuestro país. En estas últimas elecciones nacionales presidenciales hemos visto una tensión, ¿no?, política, una tensión ideológica. Hemos visto dos posiciones clarísimas. Las familias se han dividido inclusive en estas últimas elecciones. Muchas familias se han partido, unos que apoyaban a un candidato y otros a otro candidato. Y la palabra, por ejemplo, clave en estas últimas elecciones ha sido contra la corrupción. No se olvide. Entonces, la victoria de nuestro actual presidente de la República tiene que ver con ese esfuerzo valorativo, que muchos analistas no lo quieren tocar, no lo quieren enfocar, pero el tema valorativo es importante. Y un mensaje importante, que la comunidad evangélica está haciendo un gran aporte valorativo. Las comunidades evangélicas, porque hay varias, están haciendo un gran aporte valorativo a la República Peruana, y eso merece un estudio y una profundización y, digamos, un tratamiento mucho más sistemático, porque han avanzado tanto que yo auguro que dentro de un quinquenio o más, dentro de unos 15 años, yo creo que la comunidad evangélica va a dar aportes mucho más importantes en el campo económico y financiero, porque ya se está viendo un despliegue que va conjuntamente con los valores, y este es importante, este es importante. ¿Dónde, entonces, si estamos hablando de ese tema, dónde iniciarían estos valores? Los valores se inician en la familia, fundamentalmente. Es muy importante porque hoy en día, Victorino, vemos muchos casos. Tú eres parte de repente tratas con familias, con hogares, con jóvenes, y es lamentable ver que desde la casa mismo no existen estos valores. El tema pasa por ese sentido, la familia, que es el ente principal para que parte de ahí los valores. Yo recuerdo muy bien unas clases que me enseñaba acá el doctor Jaime Castillo, que no lo recuerdo, sería reciente. Decía, muchas veces en los hogares, pues, los niños ya nacen con ese énfasis para llegar. Son familias delincuenciales, porque ya no pueden conducir a sus hijos que salgan de esa línea. Entonces los valores ya nacen ya torcidos, como se puede decir, desde un comienzo. Como decía, pues, muchas veces los delincuentes nacen y no se hacen. Y eso ahí donde se debe trabajar en ese campo, en la familia, en los hogares, profundizar más allá. Las autoridades, si no me dejo mentir, doctor, tienen que tomar mucho en serio este tema.
la familia, el hogar, mediante educación, charlas, como se ve en casos diversos en los hogares. Hoy en día suicidios, padres a hijos, hijos a padres. Entonces los valores como que se están alejando y ahí es cuando nos toca, obviamente, doctor, inducirnos nosotros, todo el círculo profesional, como es un papel importante, como menciona el doctor, es muy cierto, las iglesias, ¿no? Trabajar conjuntamente para obviamente inculcar esos valores que se están dejando a un costado, no se está tomando al 100% como se debía hacer. Entonces, ¿cómo se trabajaría de repente en toda una ciudad? ¿Cómo se podría trabajar o un distrito? ¿Quién es la persona principal que debería de repente trabajar juntamente con las iglesias, juntamente con los cristianos, para poder llegar hacia las familias? Porque hoy en día vemos delincuentes, vemos muchas cosas que pasan en las calles, pero en sí las personas dicen, bueno, pues porque él aprendió. No, sino porque él nació, ¿no? Y no tiene una imagen paterna, un ejemplo, un valor. Entonces es muy importante hacer este llamado de atención a todos los distritos, ¿quiénes son los encargados? ¿Los alcaldes? ¿Quiénes trabajan en esa área? Acá se trata de políticas públicas. En una ciudad, en este caso la megalópolis que es Lima, ¿no? Una ciudad metropolitana como es Lima, ya requiere políticas públicas. Hay que hacer una mesa de trabajo sobre este tema de los valores específicamente, ¿eh? Por ejemplo, 4 temas, ¿no? Dios, familia, patria y ley. Por ejemplo, 4 temas fundamentales. Importantísimo. Importantísimo. Empecemos con el tema de Dios, ¿no? El respeto a Dios. Por eso me gusta mucho ese versículo de Salmos, creo que 1:1, en la cual dice, quien teme a Dios, ¿no es cierto? Perdón, el temor a Dios, ¿no es cierto? Lo es todo. Eso es lo que dice eso es lo que yo lo tengo muy presente acá, ¿no? Es como la teoría de Kelsen, doctor, que primero en la Constitución y acá en igualito, o sea, igual. Es el temor a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no temes a Dios, entonces puedes hacer lo que a ti se te dé la gana, ¿correcto? Drogadicto, asaltas a los vecinos, etcétera, etcétera. Asesinas a tu padre, se asesinan entre ellos. Como dicen, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y lo demás vendrá por añadidura. Exactamente. Entonces, lo importante es trabajar este tema. ¿Qué hace la municipalidad? ¿Qué hacen los colegios? ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué hacen los padres de familia? Por ejemplo, los días domingos. Dios, familia, patria y ley. Debe haber una ceremonia durante toda la semana, donde vayan los colegios infantiles, secundarios, a una ceremonia no solamente religiosa, sino también patriótica y de honor a la familia, para poderlo unir. Esto va a generar en los pequeñines una visión y una concepción diferente de lo que es respetar a Dios, respetar al Padre, respetar a la patria, pero no se está haciendo. No se está haciendo. Además, otro tema es de los medios de comunicación. Gracias a que existen programas como el de ustedes que generan, esto lo que están haciendo ustedes es generar valores y penetrar en la conciencia del televidente para formarlo. Pero vemos una televisión que está haciendo todo lo contrario, desinformar y al contrario, generar antivalores. Porque usted ve algunos programas de otros canales donde aparecen niñitos blanquitos, niñitas blanquiñosas, como el Perú no es de blanquitos, el Perú es de mestizos mayoritariamente, pero sin embargo nos muestran, y encima semidesnudos, brincando, saltando, y cuando les preguntan temas de realidad nacional, no lo saben. Desconocemos mucho actualmente, Eso es muy cierto. Ahora, como se dice, o sea... Y los aplauden. Pero, no, están en primera fila, y casualmente eso es lo que nos motiva casualmente a realizar eventos como lo hace acá en este programa, por ejemplo, a promover los valores. Porque es lamentable que muchas veces la prensa de hablar, escrita, televisiva, se dedican, como dice muy cierto, a difundir cosas que no son constructivas, al contrario son destructivas, en lo cual pues de verdad que es preocupante la situación. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, permíteme, Rosario, ¿cómo lo ve los valores? ¿En años atrás? Actual. Ahora, ¿ha mejorado, ha empeorado, sigue igual? Cada sociedad tiene sus valores. En Atenas era un tipo de valor como, por ejemplo, la valentía del guerrero, por ejemplo, ¿no? En Atenas, en Esparta. En Roma, por ejemplo, el valor de la república, ¿no es cierto? Pero en la ciudad moderna, la sociedad de consumo considera que el valor fundamental es tener dinero. Entonces, claro, en una sociedad de consumo, si tú no tienes tarjeta de plástico, si tú no tienes crédito, no tienes auto del año, no eres nada, no eres ser humano. Entonces, por eso son importantes estos programas, para que nos enseñen que el único valor fundamental que no ha cambiado es el hombre y su dignidad. Creo que eso debemos ahora inculcar, el hombre y su dignidad, y que el hombre no existe sin la presencia de Dios. Entonces,
ahí me parece que católicos, mahometanos, hindúes, evangelistas, todos nos podemos poner de acuerdo en un valor central, que es la existencia de Dios y que sin Él no existiría ni medio ambiente, ni naturaleza, ni menos ser humano. Claro, creo que por ahí podemos empezar. Doctor, una consulta. ¿Alguna municipalidad o algún distrito ya viene trabajando con respecto a este tema de los valores y la seguridad ciudadana? Bueno, lo que acaba de mencionar Victorino me parece inteligente, ¿no? O sea, las municipalidades se están dedicando, disculpen el término, a lavar dinero del narcotráfico, en una gran mayoría. Los que litigamos sabemos de eso. ¿Por qué? Las construcciones inmobiliarias que ustedes ven están moviendo miles de dólares. ¿De dónde sale eso? Nadie quiere investigarlo. Están lavando dinero, están dedicándose a enriquecerse como siempre y el tema de los valores está abandonado. Por eso es que aumenta la drogadicción, el asalto, la inseguridad ciudadana. Hay que atacar ahí ese tema. Otro tema fundamental es que hay un enfoque jurídico penal insuficiente. Insuficiente. Los asaltantes ranqueados desde prisión envían a hacer los secuestros y los asaltos y los atracos. ¿Por qué? Porque la esposa, la querida, el hijo, el primo, el concuñado, el suegro, la abuelita son parte de la mafia. Y el derecho penal todavía es individualista. Casualmente, es un tema, doctor. Casualmente tenemos las normas tan benignas en ese campo, no se sanciona como debe ser sancionado. En lo cual también ese tema que preocupa, doctor, es lo siguiente, que muchas veces el delincuente reincidente continuamente entra como ya Pedro a su casa, entra y sale como si nada, ¿correcto? Pero sin embargo, el que muchas veces se equivocó, cometió una falta, está dentro, y el inocente y el culpable está afuera. Es preocupante, ¿no? De atención también a todos aquellos que tienen un cargo, ¿verdad? Que tienen un cargo y hacer las cosas correctas. Como usted decía, si yo amo a Dios, voy a amar a los demás. Nada de ocultar, es transparente. Entonces, es un llamado de atención. Yo quisiera en estos momentos, doctor, que usted pueda dar un consejo, ¿no?, a toda la audiencia, familia que nos están viendo, que es muy importante desde casa cultivar estos valores. Fundamentalmente, el mensaje principal es la existencia de Dios, en primer lugar. Segundo, que sin la presencia de Dios y sin su guía, no podemos hacer nada. Y que tenemos que encomendarnos a Dios, pero también a la razón. Fundamentalmente eso. Los valores familiares se están perdiendo, los valores ciudadanos se están perdiendo, los valores republicanos se están perdiendo. Por ejemplo, muchos no saben qué es una república. Sin embargo, en la Constitución política dice, somos una república democrática. Pero tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué es una república? Ah, te dice, no sé. ¿Cómo es eso? ¿No? Lo de Dios, porque en fin, algunas familias todavía mantienen, ¿no es cierto?, ese respeto a Dios. Pero la verdad es que falta hacer un trabajo más efectivo, por eso los felicito y los insto a seguir trabajando porque necesitamos inculcar más valores, sobre todo en nuestra juventud, en nuestra niñez, para poder salvar a nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su participación. También bueno, Victorino. Claro, muy importante hoy día el tema de valores, sin decir a las familias que no perdamos la ruta de los valores, porque muchas veces está confundida una cosa, con el maltrato, con la corrección con los hijos, que hay que saber diferenciar una cosa con la otra. Entonces, sepamos conducir a nuestros hijos, que ese es el futuro de hoy y del mañana de nuestro país. Excelente. Ya en las próximas entrevistas estaremos hablando un poco de este tema, acerca del maltrato, ¿es maltrato o abuso? ¿No? A veces uno malinterpreta estas palabras. Bueno, doctor, ¿algún número telefónico? ¿Dónde lo pueden ¿Cómo no? Mi teléfono es 947-850-919 y el 9958-99681. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias también a ti, Victorino, gracias por tu participación. Bueno, amigas, el tema ha estado muy interesante. Si tienes alguna pregunta, puedes ingresar al Facebook de Reina en Acción y hacer tus respectivas preguntas, porque el doctor acá juntamente estará respondiendo. Vamos a una pausa y regresamos en el segmento de manualidades.